Buenas tardes. Hoy día los invito a ver este simposio, Estrategias de Aprendizaje para desarrollar habilidades en la educación superior, coordinado por quien habla, Margarita Aravena Gaete. Quiero compartir con ustedes 4 ponencias que están relacionadas con distintas estrategias para desarrollar habilidades del pensamiento superior. Entre ellas, la primera ponencia está relacionada con un estudio de casos, una estrategia para desarrollar habilidades del pensamiento superior por las autoras Diana Flores Noya y quien habla Margarita Aravena Gaete. Una segunda ponencia que está relacionada con potenciando habilidades del pensamiento complejo en la educación superior, con 2 autores, con el doctor Juan Pablo Catalán y Victoria Peña Caldera, y junto también a la tercera exposición que es Daisy Campos Galvame, Práctica Reflexiva, Formadores de Profesores y Políticas Chilenas, un análisis documental. Y finalmente, la cuarta ponencia con 4 autores, con Andrea Figueroa Vargas, Diana Flores Noya, Marco Antonio Gutiérrez, José Ángel Gallego, con el estudio Caracterización del Estudiantado, de formación de profesorado sobre el conocimiento argumentativo y estrategias de argumentación utilizadas en contextos académicos para el desarrollo de habilidades superiores. Los invito a ver estas 4 ponencias a través de los siguientes videos. Buenas tardes. Hoy quiero presentarles una ponencia que está relacionada con el estudio de casos, una estrategia para desarrollar habilidades del pensamiento superior. Somos 2 integrantes de esta comunicación, quien habla Margarita Aravena Gaete de la Universidad Central de Chile y Diana Flores Noya de la Universidad de Atacama, también en Chile. Específicamente quiero comentarles sobre el estudio de caso como una de las estrategias que han implementado las distintas universidades, no solo a nivel nacional en Chile, sino también a nivel de América Latina y del espacio europeo de la educación superior. Específicamente, el estudio de caso se ha trabajado para poder desarrollar competencia en los estudiantes a través de un modelo formativo. Si bien tenemos distintas metodologías activas para desarrollar competencia, entre ellas el aprendizaje basado en problema, el aprendizaje basado en proyecto, para esta presentación principalmente nos basaremos en el estudio de caso. Los fundamentos esenciales del estudio de caso es que es una estrategia didáctica que efectivamente fomenta el aprendizaje activo en los estudiantes de educación superior, pero también a la vez tiene muchos aspectos que la destacan. Entre ellas, es una de las estrategias que desarrolla un pensamiento cognitivo y va con ello desarrollando todas las habilidades cognitivas para superar y elevar un pensamiento superior. Por otro lado, tiene una aplicación práctica. Se usan problemáticas de la vida real y cotidiana para poder contextualizarlo en una área en particular. Y también promueve el aprendizaje colaborativo, dado que aquí genera la discusión entre varios estudiantes y con distintas miradas y perspectivas. El estudio de caso tiene ventajas y desventajas. Entre ellas, las grandes ventajas es que se integra la teoría y la práctica en las distintas disciplinas. Lo podemos fomentar desde un acercamiento del ámbito profesional. Es una estrategia que me permite buscar explorar, comprobar la construcción de la realidad, desarrolla un pensamiento superior y también te permite visualizar distintas perspectivas desde un problema puntual. Como decíamos anteriormente, fomenta un trabajo cooperativo y también te permite realizar variadas evaluaciones formativas. Dentro de las ventajas, esta metodología activa se invierte mucho tiempo en su valoración, desde que lo planifico hasta el final de la evaluación. También hay que otorgar un tiempo apropiado para que los estudiantes puedan tomar decisiones y tenemos que buscar casos de la vida real para que lo podamos aplicar en estos casos. Idealmente tienen que ser de noticias contingentes o desde investigaciones, lo que generalmente buscamos los distintos profesores. Hay roles en el estudio de caso. Tenemos rol del docente y rol del estudiante. Cuando tenemos los roles del docente, tenemos que ser capaces de generar la discusión entre los estudiantes, hacer preguntas para que promuevan la reflexión y también orientar y dar respuesta a los estudiantes cuando estemos aplicando este estudio de caso. También el profesor dentro de la evaluación tiene que hacerla de manera individual y grupal, usando criterios específicos dentro de los instrumentos que van a utilizar, sobre todo en una rúbrica, y valorar el proceso, pero también el resultado de lo que estamos trabajando.
En el caso del estudiante, él debe asumir un compromiso con el aprendizaje en este estudio de caso, debe trabajar de manera cooperativa y efectiva con los grupos que les toque en ese momento y también debe buscar información complementaria para el caso. Dentro del proceso de análisis, el estudiante debe formular también preguntas críticas, el análisis de distintas miradas, perspectivas y también el desarrollo de lo que son decisiones fundamentadas. La metodología que utilizamos para este trabajo fue una metodología cualitativa, donde principalmente tenemos tres aspectos que nos focalizamos. En la selección de los estudios fueron varias investigaciones que estaban asociadas al caso como una estrategia pedagógica para el ámbito de educación superior. Esto fue basado en análisis de datos secundarios que recopilamos y lo hicimos principalmente porque no contábamos con mucho tiempo y por eso que el carácter fue intencional. Asimismo, la interpretación de los resultados fue el análisis comparativo de todas estas investigaciones, sobre todo lo que está relacionado con las conclusiones y también los resultados que se focalizan en el estudio caso, pero para potenciar la habilidad del pensamiento superior. A continuación, puedo mostrar los distintos resultados de las investigaciones que buscamos, entre ellas las del Tecnológico de Monterrey, donde principalmente el estudio caso le orienta a la solución de problemas. Tenemos la otra investigación de Noria el año 2021, donde el estudio de caso ella lo ve como que cultiva la capacidad de análisis, el crítico, juicio y toma de decisiones también de la acción. Otros autores como Albarrán y Díaz dicen que favorece el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, pero también lo relacionan con el racionamiento verbal, el análisis de argumentos y la probabilidad de incertidumbre. Otros autores, como Montiel, dicen que favorece el pensamiento crítico, especialmente las dimensiones de interpretación y análisis, y Vargas dice que promueve un aprendizaje activo y sobre todo un cambio cultural en el aula. Si nosotros vemos las aplicaciones prácticas en distintas disciplinas, esencialmente lo que explica la Universidad de Harvard, que lo destaca como una estrategia pedagógica que fomente el análisis escrito, y el Instituto Politécnico de Monterrey, que lo implementa como una metodología muy estructurada, donde desarrolla no solamente definiciones, fundamentos, sino las competencias y los roles del estudiante junto con la evaluación. Aquí tenemos una pirámide donde específicamente se puede trabajar desde una investigación aplicada que nos permite la toma de decisiones fundamentada, un trabajo colaborativo que es para resolver problemas complejos a través de una comunicación efectiva, clara y de idea con argumentos. Y finalmente, con todo esto, podemos llegar a un pensamiento crítico, que es un pensamiento y un análisis profundo y, por supuesto, evaluación de situaciones. Dentro de las conclusiones que tenemos de este estudio, nos vamos a focalizar en tres aspectos puntualmente, independientemente que la integración entre la teoría y la práctica al estudiante le permite comprender e internalizar de mejor manera estos contenidos, cuando el profesor usa información, datos y hechos reales para poder hacer más dinámico este proceso de aprendizaje. En preparación para la vida profesional, esta estrategia se implementa en la educación superior, prepara al estudiante bajo situaciones reales y también mejora las habilidades para la toma de decisiones y colaborar en contextos complejos. También se puede hacer un uso estratégico del estudio de caso, donde equilibramos el uso con otras metodologías activas. Podemos trabajar el estudio de caso con un aprendizaje basado en problemas, lo cual me asegura un desarrollo integral de las competencias del estudiante. Y finalmente, la formación del docente. El docente debe capacitarse para poder diseñar, implementar y evaluar correctamente y efectivamente los estudios de caso en las distintas disciplinas que imparte. Finalmente, hemos terminado con el estudio de caso y muchas gracias por su atención. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Juan Pablo Catalán Cueto, académico investigador de la Universidad Andrés Bello de Chile, y junto a la profesora y académica Victoria Peña Caldera presentamos esta ponencia titulada Potenciando habilidades de pensamiento complejo en educación superior, una experiencia de una asignatura profesionalizante, como parte de este Congreso Internacional de Educación e Innovación que celebramos acá en la sede de Guatemala. En la actualidad, formar docentes en la educación superior implica ir mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos. Es necesario hoy día desarrollar habilidades de orden superior,
tales como son la reflexión, la crítica, la metacognición y el trabajo colaborativo, lo cual permiten hoy día al profesor analizar su práctica desde una perspectiva ética, situada y transformadora. En este marco, la asignatura de taller de reflexión de la práctica docente, que se implementa en un magíster profesionalizante, busca precisamente articular estas competencias, potenciando una docencia reflexiva y comprometida con la mejora continua. El objetivo que estamos comenzando a desarrollar ahora es analizar el desarrollo de habilidades de orden superior, como son la reflexión crítica, la metacognición y el trabajo colaborativo, de cómo contribuyen al desarrollo profesional docente, potenciando una mirada crítica sobre la práctica pedagógica. Y esto nos llevó a esta pregunta de investigación, que es cómo contribuye el trabajo colaborativo, la reflexión crítica y la metacognición como habilidades de orden superior al desarrollo de un profesor reflexivo en el contexto del taller de reflexión de la práctica docente de un magíster profesionalizante en docencia para la educación superior. Este estudio se fundamentó en las propuestas de autores tan relevantes como es Donald Schoen en el profesor reflexivo, también la importancia del trabajo colaborativo, como es planteado por Hernández, Selles, Liscano, López y Correa, y también el rol de la reflexión crítica y la metacognición como herramientas claves para la transformación pedagógica, según los autores Domingo, Espinosa y Mesirou. Asimismo, se destaca que la práctica docente debe ser comprendida como una actividad situada y, lo más importante, ética, que sea capaz de responder a la complejidad de los escenarios educativos actuales, tal como lo argumenta Darley Hammond, Bott y Milan Urrutia. Entonces, a partir de este sustento teórico, posteriormente nosotros en esta investigación nos sustentamos en esta metodología. La metodología que nosotros utilizamos, como ustedes pueden ver, está bajo un enfoque cualitativo y adopta un estudio de un caso documental, el cual lo sustentamos desde YIN, el cual está centrado en las evidencias generadas por los estudiantes durante la asignatura. Se analizan los documentos vinculados sobre todo a actividades evaluativas que abordan las problemáticas reales de la práctica docente en la educación superior. La técnica utilizada fue el análisis de contenido, sustentado por el autor Flick, y los datos fueron después procesados mediante el software Atlas T, lo que permitió identificar categorías emergentes relacionadas con el desarrollo de las habilidades del pensamiento complejo. Esta metodología nos permitió a nosotros observar cómo los participantes aplicaron la reflexión crítica, la metacognición y el trabajo colaborativo para poder diseñar propuestas de innovación en sus contextos laborales. A continuación, dejaré a mi compañera que nos presentará los resultados obtenidos donde se evidencian cómo estas habilidades contribuyeron a transformar las concepciones pedagógicas de los docentes en formación y fortalecieron la identidad profesional. Vamos a presentar ahora, muchas gracias Juan Pablo, los resultados de nuestra investigación documental. Lo primero es señalar que la asignatura de taller de reflexión de la práctica docente se desarrolla de manera colaborativa. Es a través de una metodología colaborativa con grupos de 3 integrantes que se mantienen de forma continua y van desarrollando los 3 desafíos que implica esta asignatura y que culmina con el anteproyecto de innovación docente. Lo primero es la tarea 1, se orienta a la observación crítica de la propia práctica. En esta instancia los estudiantes discuten, dialogan, intercambian porque son también de distintas áreas, de distintas disciplinas, llegan a consensos y finalmente identifican en su contexto profesional real un nudo crítico a través de la deliberación conjunta para desarrollar la primera tarea que implica desarrollar el contexto donde se inserta el problema, la justificación del problema,
la formulación en términos precisos que culmina en la pregunta rectora. Avancemos. Para la tarea 2, se sigue trabajando y profundizando desde la metodología de estudio de caso, a través del análisis crítico más profundo, que los va a llevar a identificar y reconocer cuáles son el levantamiento de datos cualitativos que sustentan el problema y de datos cuantitativos. Además, formulan los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, y hacen una revisión de la bibliografía, un primer acercamiento para los referentes teóricos. En esta segunda actividad se integra una pregunta de reflexión metacognitiva que los invita a mirar su práctica docente, porque indaga sobre qué aspecto de la práctica docente, al observar su ejercicio pedagógico, los llevan a identificar este nuevo crítico. Así que eso los invita también a la reflexión. En la tarea 3 tenemos la actividad evaluativa integradora, que es ya la elaboración del anteproyecto con la matriz de consistencia interna, que implica la articulación de objetivos, actividades y medios de verificación para el cumplimiento de estas actividades. Y eso entonces ya permite la elaboración del anteproyecto, porque además han tenido las retroalimentaciones anteriores y han podido pulir y mejorar su trabajo en relación con la justificación, con el marco teórico, con los objetivos que los van a llevar entonces a poder elaborar de manera consistente su matriz de consistencia interna. Así es que podemos concluir que el taller de reflexión de la práctica docente es un espacio formativo muy significativo para el desarrollo de habilidades de orden superior, a través de los hitos evaluativos que hemos expuesto, con el aprendizaje situado en un contexto de su escenario de trabajo profesional real, y que les permite la reflexión crítica, que los lleva también a un ejercicio metacognitivo, el trabajo colaborativo constante para poder fortalecer la identidad profesional y el rol del docente reflexivo, todo en perspectiva de este objetivo profesional que tiene el magíster en docencia para la educación superior. Hola, buenos días. Mi nombre es Daisy Campos y tengo el gusto de compartir con ustedes el trabajo que he realizado hace algún tiempo, que se denomina práctica reflexiva, formadores de la práctica reflexiva, formadores de profesores y políticas públicas en Chile. Esto es un análisis documental. La investigación se estructurará de la siguiente forma, donde ustedes pueden ver, comenzaré con la introducción, posteriormente para hablarles de los métodos que utilicé, los resultados, una discusión y finalmente las conclusiones del trabajo. Bien, para comentarles, es interesante comentarles que la calidad del sistema educativo en Chile, nosotros entendemos que depende en gran medida de las condiciones de enseñanza que experimentan los futuros profesores. Y esto lo ha refrendado la CNA mencionando ya en el 2021 que el cuerpo académico cuenta con la dedicación y credenciales académicas y profesionales para el desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje y la implementación del plan de estudio. Es por eso que es muy importante relevar las competencias y las estrategias pedagógicas de los formadores de profesores. Y en este sentido, la práctica reflexiva tradicionalmente ha sido considerada como una estrategia que articula teoría y práctica y ha sido también definida por la política pública como un elemento central del ejercicio docente. Y por consiguiente, el rol de los formadores de profesores en el desarrollo de esta habilidad, de la habilidad de práctica reflexiva, es crucial. Y es por eso, este estudio, este artículo, digamos, esta investigación tiene por objetivo principal analizar los hallazgos investigativos presentes en los aportes teóricos y contextuales relativos a la práctica reflexiva y a los formadores de profesores. Para dar cuenta de aquello, nosotros trabajamos en una investigación, la cual se realizó mediante una metodología cualitativa de diseño no experimental, principalmente utilizando el método de la revisión documental y práctica reflexiva los últimos 7 años. Para dar cumplimiento a este objetivo, indagamos distintas fuentes bibliográficas, como artículos científicos publicados digamos, en revistas de corriente principal, también revistas indexadas,
y también fueron considerados documentos publicados por organizaciones internacionales y la política chilena, y también revisamos algunas tesis doctorales respecto a esto. Con respecto a los resultados, les puedo contar que analizamos 83 artículos, dos tesis doctorales y tres informes de organizaciones no gubernamentales, perdón, y cuatro documentos emanados del Ministerio de Educación chileno. Les podemos contar de que se establecieron dos categorías. La primera es formadores de profesores, donde ustedes pueden ver principalmente la mayor parte de los artículos que se relacionan con esta temática hablan de las características y la definición del concepto de formadores de profesores. También se habla del rol que poseen, las percepciones que tienen, sus creencias. Una parte importante también se relaciona con el bienestar, las políticas de bienestar o cómo ellos perciben digamos que es un espacio de bienestar pedagógico, la identidad docente de los profesores, formadores de profesores, la formación continua y también las trayectorias. Otra categoría que fue interesante fue aquella que se relaciona con la importancia de la práctica reflexiva en ellos. Hay un 5% solamente, y también los obstáculos que presentan los profesores, los formadores de profesores para realizar aquella práctica. Es interesante mencionar que este bajo porcentaje pone en valor este tipo de investigaciones, porque no hay mucha literatura que abarque la relación de formadores de profesores y práctica reflexiva. Por ejemplo, cómo se formaron ellos en práctica reflexiva, qué capacitación han recibido, cómo ellos implementan estas estrategias sobre su propia práctica. Y bueno, y para esto les puedo comentar respecto a la discusión que pudimos lograr algunas líneas temáticas. La primera, los formadores de profesores como factor clave en la formación inicial docente. En el año ya 2005, el Ministerio de Educación chileno establece que la formación inicial de profesores es una temática de alta significación pública, ya que esta se comprende como un elemento crucial para el desarrollo, promoción de una cultura democrática y la educación como la mejora de la vida de los chilenos. En razón de esto, el Ministerio instruyó a las carreras de pedagogía a contemplar en sus perfiles de egreso y planes de estudio una serie de parámetros regulatorios relacionados con el fortalecimiento de la formación docente. Hablamos del marco de la buena enseñanza, los estándares orientadores para las carreras de pedagogía y los estándares para acreditar las carreras de pedagogía. Mirado de un punto de vista un poco más global, la UNESCO también enfoca la práctica reflexiva como uno de los ejes importantes para realizar una docencia de calidad. Entonces, digamos, la investigación contempla esta serie de documentos donde se habla que la formación inicial docente también se reconoce o se define como desde la formación continua y también del ejercicio y de la práctica docente. Como les estaba contando, también hubo en el 2021 un análisis de la UNESCO donde se publicó un estudio comparado respecto a las características profesionales de los formadores y formadoras de Latinoamérica, donde se puede poner en valor o de alguna forma destacar que son mucho más mujeres que hombres y la mayoría de ellas cuenta con experiencia en docencia escolar y poseen contratos indefinidos y jornadas completas. Y la verdad, dentro de las percepciones se presenta que hay satisfacción con la labor y que se consideran a sí mismos capacitados para cumplir con sus responsabilidades. En un año más tarde, en el 2022, la Organización de Estados Iberoamericanos publicó un informe de perspectivas y experiencias basados en una encuesta, y se observa un cambio de las perspectivas de los profesores, formadores de profesores, donde existe una visión un poco más progresista cuando se habla de formación práctica. Em,
Y aún también los formadores de profesores revelan la necesidad de desarrollar en sus estudiantes la habilidad de análisis o de reflexión de la propia práctica. Cuando se habla de las características de los formadores de profesores, podemos hablar de que se destaca la mayoría, como les dije anteriormente, que tuvieron experiencia en la escuela y esto influye en el enfoque educativo al considerar la relación entre sus enseñanzas y su aplicación en el aula. En otras palabras, estos profesores planifican la enseñanza pensando tanto en sus estudiantes actuales como en sus futuros alumnos. Esto lo menciona Norambuena en el 2021. O'Connell, del 2019, menciona que la personalidad del docente, eh, el dominio del contenido, la calidad del método y los procesos de evaluación son elementos o características que determinan la eficacia de los profesores formadores de profesores. Y Kosnick, el 2020, establece que el formador de profesores posee múltiples identidades, ya que su ejercicio demanda roles que son distintos, que están relacionados con la docencia, con la investigación, la articulación entre la escuela y la universidad. Otra línea temática que resalta es la línea que dice relación con la experiencia de práctica reflexiva. Antes habíamos definido a los profesores, a los formadores de profesores, ahora hablamos de experiencias de práctica reflexiva. Muchos, en Norambuena y Rivera, en el 2021, destacan que la construcción colectiva del conocimiento contribuye al logro de aprendizajes profesionales y esto se realiza mediante una práctica reflexiva que es crítica y también que es permanente. Y esto también lo reafirma Brueggemann, quien destaca la importancia de que los formadores de docentes asuman el rol de reflexionar en su propia práctica, ya que su función como modelo a seguir es crucial para la construcción de nuevas formas de aprender. En cuanto a las prácticas reflexivas específicas de los formadores de docentes, la investigación ha demostrado diversos resultados. Hebermanian y Cissé en el 2024 observan que los formadores de profesores de inglés reflexionan sobre su acción, mientras que Akram y Benwood indican que los formadores reflexionan después de sus prácticas, pero que aún así, aunque hayan reflexionado, suelen perpetrar enfoques tradicionales, incluso cuando consideran las opiniones de sus estudiantes y sus colegas. Diversos estudios han identificado barreras sistémicas que dificultan la implementación efectiva de prácticas reflexivas. Idris en el 2023 subraya la falta de apoyo institucional para llevar a cabo estas prácticas, mientras que Hun en el 2022 destaca que los formadores de docentes a menudo se enfrentan a obstáculos debido a las faltas de redes de apoyo. En Womack el 2022 y Torres 2020 coinciden que existe una falta de conocimiento, de formación, de motivación, las cuales resultan en la poca práctica reflexiva del ejercicio docente de los formadores de profesores. Y si bien es cierto, existen claustros académicos, Akram y Menhut establecen de que hay falta de confianza entre los académicos y una pobre cultura organizacional que no tributa o no ampara la reflexión sobre la práctica. Como conclusión, podemos decir de que, bueno, todos los documentos que han sido analizados ponen en valor, primero, el rol de los formadores de profesores y cuán importante es establecer prácticas reflexivas, las cuales deben estar relacionadas con el compromiso laboral y también con la colaboración mutua hacia la innovación didáctica y pedagógica. También detectamos barreras que, como les dije anteriormente, dicen relación con la falta de cultura y de espacios que favorezcan y que propendan a la integración de la práctica docente reflexiva de una manera cotidiana.